estamos, Nico. Va. 10 puntos. Lo que no sé, si ¿usted ve en el mouse mío que yo lo muevo o no? No, lo va a pasar. Bueno, lo haremos así, no hay drama. Y vas pasando vos, Luqui, ¿no? Sí, vos me vas avisando y yo voy adelantando. Bueno, dale. La idea entonces, mira, lo que le propuse a Lucas cuando me dijo que ya, como habíamos hablado de un tema para mí muy importante, que es cómo leer el campo visual a partir de una patología neurooftalmológica, le propuse después tener para mí un par de, como dijo Diego hoy, temas que son clave tanto en la atención, en la guardia, que son saber diferenciar entre una papilitis, un edema de papila, que muchas veces tiene un edema de papila, se lo confunden con una papilitis, el AION, que es una patología vascular, los pseudopapiledemas, y bueno, si podemos ver un poco las parálisis de los tres pares que generalmente nosotros vemos, que es el tercer, cuarto y sexto par. Pasamos, Lu. Bien, esto vamos rápido, la idea es que ustedes vayan viendo. El examen neurooftalmológico tiene una pata fundamental que es el hecho de la anamnesis, ¿sí? Se quedan dándole, pues son varios ítems en el cual la anamnesis acá es de vital importancia, capaz a diferencia de otras subespecialidades dentro de la oftalmología que no dejan de ser importantes, pero muchas veces cuando nosotros nos derivan el paciente, cosas que hasta el paciente no dijo, es la clave para hacer el diagnóstico. Entonces, siempre nos tenemos que tomar un poquito más de tiempo en eso. Por supuesto, la agudeza visual, la visión de los colores, los reflejos pupilares para mí es clave, que lo tengan en cuenta siempre. Muchas veces lo dilatan y tenía el reflejo pupilar activo y ya ahí no lo pudiste evaluar. Después pasa a un segundo plano el tema de los estudios complementarios. Cuando nosotros nos derivan el paciente, viene al consultorio y dice, no, me dio un neurooftalmólogo, empiezan a sacar resonancia como loco, y le digo, no, espere un cachitito, bajar la ansiedad y después ver los estudios complementarios, porque si no, al final lo que hacemos es ver resonancias sin tener en cuenta el contexto del paciente. Pasalú. Esto simplemente a grandes rasgos, tengan en cuenta que los laboratorios que nosotros pedimos generalmente están más orientados, si tiene mayor de 50 años, global, pero nunca olvidarse de la proteína C y la eritro, y en el caso de un niño, adulto, joven, ampliar eso por las coagulopatías, los desórdenes congénitos en los factores de coagulación, mutación, y por supuesto ampliar un poco más todo lo que es inmunológico, reumatológico. ¿Seguimos? Siempre nosotros, generalmente, cuando viene un paciente con síntomas neurooftalmológicos, somos los que lo pedimos, saber pedir una resonancia. Si viene con síntomas como amaurosis Fuchs, nunca olvidarnos de pedir la presurometría. Somos de pedir mucho Holter, ecodoppler radazo de cuello, ecocardiograma. ¿Por qué? Porque muchas veces los síntomas oculares que presenta el paciente, como una amaurosis Fuchs, son síntomas que nos están avisando, por ejemplo, puede ser de un aneurisma, puede generar algún desgarro en alguna arteria, o por ejemplo un taponamiento en alguna de las carótidas que nos generan estos apagones visuales y que lo vamos a diagnosticar nosotros y que depende hasta a veces la vida del paciente de cuánto nos tardemos en darle bolilla a esos síntomas. Pasalu. Una cosa para mí fundamental es saber evaluar el tamaño y la simetría pupilar. Siempre ustedes, seguí pasando porque tienen que evaluar la pupila básicamente mirándolo de lejos. ¿Por qué? Porque si usted al paciente se le sientan en adelante y le evalúan con la linterna, van a generar lo que se llama fenómeno de convergencia y miosis. Entonces, se les va a achicar la pupila. Siempre tienen que decir que mire por arriba del hombro o pararse a un costado y que miren lejos, tanto en oscuridad, en luz ambiente, en convergencia, que genera la miosis, y con luz intensa. Pasamos. Recuerden que lo que es la vía pupilar tiene una vía aferente y una vía eferente, que la vía aferente comienza igual que la visual, a nivel de la retina, las células ganglionares
envían sus axones, emiten a través del nervio óptico, se decusan en el quiasma, y luego de decusarse en el quiasma, ingresa, digamos, sí, continúa igual que la vía visual, pero en vez de separarse e ir al cuerpo geniculado lateral, a nivel del mesencéfalo, e ingresa por el colículo superior a hacer sinapsis en los núcleos pretectales del mesencéfalo, y ahí saben que el complejo nuclear del tercer par son varios núcleos, pero está el núcleo visceral o parasimpático, o también llamado de Dincher-Westphal, que emite sus vías eferentes para generar la contracción pupilar y también inervar el músculo ciliar de la acomodación. Seguimos. La vía simpática, que inicia a nivel del hipotálamo, baja por la médula a lo que es el complejo cilio-espinal de Butche, que más o menos está en C8, T2. De ahí sale sin hacer sinapsis, más o menos en T1. Asciende, ahí en el ápex tiene una relación con el ganglio estrellado, pero sin hacer sinapsis. Sí va a hacer sinapsis arriba en ganglio cervical superior, y después envía sus eferencias para, a través del nervio ciliar largo, inervar al músculo dilatador, el de Müller y otros, ¿sí? Eso para que repasen un poco el tema de la pupila, porque ahora quiero que se lleven este concepto que es, pasalo. Bueno, esto es la diferencia cuando ustedes se pueden encontrar en un examen oftalmológico. Siempre piensen que la pupila de un adulto va de 2 a 5,5, esa diferencia es normal, con un promedio de 3,6, que los ancianos por una degeneración de las fibras del tercero pueden tener una miosis, que es fisiológica, y personas jóvenes, al contrario, con una personalidad más ansiosa, pueden generar una midriasis, y que una anisocoria se llama cuando tiene una diferencia entre una pupila y otra de 0,4 milímetros, ¿sí? También, lógicamente, evalúen al paciente si no tiene un glaucoma que le haya generado alguna atrofia en las fibras, una uveitis con sinequias, o un traumatismo que haya podido generar alteración en las fibras también, y que eso no es algo neurológico en sí generado, sino que puede haber sido por alguna lesión, como les dije, traumática, infecciosa o por presión ocular. Pasamos. Esto, pasalo tranquilo. Lo que quiero acá pasar, que mostrar exactamente. Yo lo que quiero que vean es esto que para mí es fundamental, que yo siempre le digo a los residentes de clínicas: ¿tenía o no tenía defecto pupilar aferente? Y a veces ya lo habían dilatado y ahí perdimos la evaluación de algo fundamental. ¿Por qué? Porque es la alteración justamente neurológica, es lo que el ojo nos está hablando de que hay algo en la vía óptica que está mal. Entonces, vamos a poner el caso de que ustedes tienen una maurosis del ojo izquierdo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si ustedes iluminan, como en la foto que está en el medio? Qué difícil es, sin el mouse, pero iluminan al ojo derecho. ¿Qué pasa? Ustedes iluminan el ojo derecho, y esto yo lo que hago cuando les explico a los chicos es: simulen como si ustedes tuvieran un corredor que quiere empezar a correr y que tiene que pasar la posta. Entonces, si ustedes tienen una lesión justamente del ojo izquierdo, ¿sí?, aferente, si usted ilumina el ojo derecho, empieza la corrida, bárbaro, va al corredor, el ojo derecho contrae la pupila porque la vía aferente del ojo derecho está bien, entonces el fotomotor contrae, y cuando le pasa la posta, ¿sí?, y al otro corredor para que la vía eferente del ojo izquierdo, ¿sí?, se contraiga, el consensual está conservado también, porque lo que tienen cuando ustedes dicen defecto pupilar aferente es la vía de entrada, que en el de abajo, ustedes se fijan, si ustedes iluminan el izquierdo, el corredor ni siquiera puede empezar a correr. Entonces, cuando le dicen, ¿cómo está el contralateral? ¿Contrae o no? No, porque nunca le pudo pasar la posta, ¿sí?, para que la vía eferente del contralateral también contraiga. Entonces tienen, cuando iluminan al izquierdo, que está maurótico, tienen el reflejo fotomotor y el consensual alterados, ¿sí? ¿Se entiende? Eso es bastante importante para conocer por qué si iluminan un ojo o al otro, les va a dar un reflejo positivo, y el otro, si iluminan al amaurótico, no les va a dar ni siquiera el fotomotor y tampoco el consensual, porque nunca arrancó el reflejo. ¿Se entendió? Después cualquier cosa me van preguntando.
Lu, ¿seguimos? Sí, perfecto, seguimos. Dale. Yo no veo el chat, así que vos sí vas a poder ver el chat si te hacen alguna pregunta, por lo que te Eh, estoy chat. pasando Bueno, el dale. cuerpo. Sí, pareciera que no, por ahora vamos bien. La vía visual, como les dije, arranca igual que la vía pupilar a nivel de los fotorreceptores, tiene las células bipolares, pasan a las células ganglionares, donde están las segundas neuronas, nervio óptico, quiasmas, cintillas. Ahí, acuérdense que la vía pupilar se separa en el mesencéfalo, a los núcleos pretectales, y en el caso de la vía visual, al cuerpo geniculado lateral, cisura calcarina y hace sinapsis en la corteza visual. ¿Estamos? Entonces, vamos ahora, seguilu, a hablar de disminución brusca de la visión, ¿sí? Una cosa que es fundamental, que yo creo que se los dije cuando le di campo visual, es saber si el paciente no ve, es decir, tiene una disminución de la visión unilateral o tiene un defecto del campo, ¿sí? Pasa de vuelta, que eso puede confundir, que el paciente dice, tengo una alteración, no veo del ojo izquierdo, y lo que tiene es una hemianopsia homónima izquierda, ¿está? Eso es simple, le piden el campo visual, o con un campo por confrontación lo pueden diferenciar rápidamente. Pasamos a la otra. Entonces, si hay una disminución de la visión unilateral, lo que tenemos que ver es, bueno, bárbaro, tiene una disminución. Un ojo tiene 10 décimas, el otro tiene 4. Vamos a ver el reflejo y vamos a ver el fondo de ojo. ¿Tenemos una papila borrosa o no? O la papila está perfecta y la patología es retrovulvar o retroocular. Entonces, pasa a la próxima. Y acá nos paramos en 3 escenarios. Pasa que son 3 fotos, ¿sí? Y esto es clave que ustedes lo tengan en cuenta en una guardia, en el consultorio, porque las 3 tienen diferentes caminos de resolución. Ustedes tienen una papilitis. Cuando dicen papilitis, una inflamación del nervio óptico y cursa con una disminución brusca de la agudeza visual, ¿sí? Porque muchas veces hay gente que viene con diagnóstico de papilitis y es un edema y viene con 10 décimas. Es imposible que una papilitis venga con 10 décimas sin ningún síntoma, sin dolor, sin nada. Entonces, primero tienen que ver los 2 fondos de ojos y generalmente la papilitis, o la neuritis óptica también llamada, cursa con disminución brusca, es generalmente unilateral y cursa con dolor a los movimientos y tienen que ahí ustedes pararse y decir, bueno, estamos frente a una neuritis óptica. ¿Es típica o atípica? Después vamos a profundizar. El edema de papila, ustedes cuando dicen edema de papila están diciendo el tipo tiene presión adentro de la cabeza. Es sinónimo de hipertensión endocraniana. Lo que ustedes tienen que saber es por qué es un pseudotumor idiopático, es un pseudotumor Sebri, que no hay un tumor real, o lo primero que tienen que descartar es masa. ¿Está? Entonces, el edema de papila siempre es bilateral. Es decir, es muy raro, puede ser que no sea totalmente simétrico, pero ambas papilas normalmente están borrosas, ¿sí? Si no quieren decir edema, si no están seguros, diga, bueno, papila borrosa o con bordes no netos, sobrelevada. Y la disminución de la visión es mucho más lentamente progresiva. Así, no es que el tipo se levantó o en el transcurso de un día la perdió. Y acá necesitan imágenes urgentes. Vamos al tercer escenario, la patología vascular, AION, neuropatía óptica isquémica anterior, ¿sí? Tiene 2 etapas. La neuropatía óptica es una disminución abrupta, ¿sí?, de la visión, pero generalmente, como se tapan una de las 2 arterias que inervan el nervio óptico, da un patrón, como les había dicho en la clase de campo visual, altitudinal. El paciente viene y dice, yo me levanté, pero no ve para arriba o para abajo. Generalmente, es muy raro que tape las 2 arterias, tendría mucha mala suerte, pero puede pasar, pero generalmente es altitudinal. Y tiene 2 etapas en el fondo de ojo. La primera etapa, que generalmente cuando me lo mandan a mí ya no lo veo, porque ya pasó, ya está pálida, hay una primera etapa de edematosa, que el nervio está inflamado, es decir, está con hemorragias en llamas, los vasos están tortuosos. Esa primera etapa confunde un poco con el edema, pero recuerden que el edema es bilateral y acá
el ION, si le agarra los dos ojos, tendría la mala leche del mundo, pero me ha pasado y han tenido gente, y es un ION bilateral, pero normalmente es unilateral, y en esa primera etapa está discutido hoy en día, incluso Arnold, que yo estuve el año pasado con él en Estados Unidos, que es un tipo que investiga mucho, y después hay otro que dice que esta primera etapa da corticoides. Arnold me dice, mira, para mí es al cohete porque para mí es una patología vascular en donde hay una hipotensión nocturna, y entonces la realidad es que darle corticoides, ¿para qué si no es una patología inflamatoria? Bueno, he discutido. En el hospital a veces, si lo encontramos en esta primera etapa, le damos corticoides para de alguna manera descomprimir ese nervio. Pero si ya está en una etapa pálida y lo recibimos así, darle corticoides no tiene ningún sentido, ¿sí? Pasamos. Fíjense que hay veces que el fondo de ojo confunde. En el caso de la papilitis, en ese caso, si usted se encuentra con ese fondo de ojo, es muy probable que no sea una neuritis típica. Recuerden que la típica, tienen típica y atípica. La típica está asociada a enfermedades mielinizantes como la esclerosis múltiple y es retrovulvar. El fondo de ojo está perfecto, no se ve. Si encuentran eso, hemorragias, edema y lo que sea, piensen en algo más infeccioso, una sarcoidosis o lo que sea, que esté inflamando el nervio o generando un cuadro de retina también. Generalmente se ve. En el edema de papila pueden encontrarlo detonado totalmente, como se ve ahí, que es un volcán y está, no sabes dónde está el borde de la papila. Y como les dije, en el ION lo pueden encontrar como la primera foto, toda esa hemorragia, o así como a veces me viene a mí, que ya no hay hemorragia y la papila está pálida, el anillo neuroretinal está pálido. Pasamos. Entonces, cuando tiene una papilitis, les dije, típica o atípica. La enfermedad desmielinizante por lejos es lo más frecuente en la típica, y en niños tienen que pensar, si viene un chico con una disminución de visión, lo primero que tiene que preguntar es, ¿se vacunó? ¿Tuvo alguna patología infecciosa? Y capaz de decir, mira, le coloqué la vacuna del sarampión hace una semana, y eso se recupera solo, pero asusta mucho a los padres, y lógico, pero tienen que preguntar siempre si se vacunaron, ¿está? Con respecto, también es muy importante, en el caso que sospechen una neuritis óptica y piensen que no es tanto desmielinizante, pedir tomografía o radiografía de senos paranasales para ver si no tienen sinusitis, ¿sí? Que a veces, muchas veces, por contigüidad, hacen infecciones y comprimen el nervio óptico. En el caso de que ustedes piensen que es una papilitis típica por esclerosis múltiple, siempre hay un artículo que ya viene hace muchos años, un paper que se llama ONTT, que te avala a o no hacer nada, es decir, te avala o a no hacer nada. El tema es manejar la ansiedad del paciente, porque si tenía 10 décimas y de repente se levanta con una décima, y decir, no, mire, quédese tranquilo, vaya a su casa, esto se va a recuperar solo, hay que manejarlo. Pero lo que recomiendan hoy los papers es no tratarlo con vía oral, con corticoides, y siempre tratarlo por vía endovenosa con lo que llamamos la pulsoterapia, 1 gramo día, a pasar en 3 a 5 días, eso dependiendo de la recuperación del paciente visual. En el caso de que ustedes no sospechen que sea típica, ponemos en marcha la batería de análisis para corroborar de dónde viene esa inflamación, ¿sí? Pedimos radiografía de tórax y PPD para descartar una tuberculosis. Tengan en cuenta, antes de enchufarle el corticoide, descartar la tuberculosis, si no lo prenden fuego, descartar de todo, Bartonella, sarcoidosis, lo que sea, ¿sí? Pasamos, Lu. Entonces, la neuritis típica, recuerden, se da en un paciente joven, generalmente tiene un poco más de predisposición en las mujeres. La pérdida de agudeza visual es variable, ¿sí? Generalmente el compromiso es unilateral. El laboratorio no es un laboratorio que sea digamos, específico. Sí, lógicamente, ahora vamos a ver la imagen, pero el tratamiento puede ser o ninguno, o corticoide, o ya en el caso que tengamos el diagnóstico de esclerosis múltiple, bueno, esto interferón quedó un poco, está viejo, porque hay un montón de tratamientos para esclerosis múltiple,
que se pueden hacer, que ya el interferón quedó un poquitito atrás, pero se sigue usando. ¿Pasamos? Nico, perdóname que te interrumpa. Sí. Recién hablaste de 1 gramo día 1 de gramo corticoides kilo día. para el tratamiento de... No, 1 gramo día dijiste. Es 1 gramo kilo día. O 1 miligramo kilo día. No, 1 gramo. Ah, ok, perfecto. ¿Y eso lo pasás endovenoso en 2 o 3 días? En 3 o 5. Las dos formas es pasar. Es 1 gramo kilo día a pasar de metilprednisolona, que es sulemedrol, lo pasás en 3 días, si es que, vamos a suponer que tenés una paciente que tiene 6 décimas, ¿sí? Y la verdad que no lo puedes manejar de otra manera, y darle vía oral no es aconsejable porque le puede traer recaídas con su esclerosis múltiple, y está comprobado que puede traerle recaídas más cercanas de una neuritis óptica. Entonces te conviene, si está con mucha ansiedad y no puede esperar a ver si recupera solo, yo a esa paciente con 6 décimas le digo, pásenle 3 días. En el italiano, es una discusión que tuvimos, le están pasando 500 miligramos, no 1 gramo. Le están siendo un poco menos agresivo en eso y dicen que dará el mismo resultado que pasarle 1 gramo. Ahora, si viene una paciente, Dieguito, con 1 décima, y yo ahí ya le paso 1 gramo y hasta le paso 5 días. Algo que al tercer día de la pulso, porque la pulso es por hospital de día, entonces se van a la casa, vuelven al otro día. Si vos, por ejemplo, y la vas controlando, si al tercer día la paciente dice, che, yo ya estoy bárbaro, estoy con 10 décimas, listo, cortás la pulso ahí. Bien, pero después de la pulso no se va con el oral, con el que con 1 miligramo kilo oral. ¿O bajás a 0 después del pulso? Normalmente no le damos, hay algunos papers que le dan, le dan, si continúan con 40 miligramos, que es la del Tizona B, ¿viste? Que viene, la metilprednisolona, que viene en 40 miligramos la presentación, generalmente. Y ahí vas bajando y completás otros 15 días más o menos. Claro, ahí lo vas manejando de acuerdo a cómo esté la paciente, cómo viene la huesa visual. Siempre recordarle que lo último que van a veces, lo primero que pierden son los colores y los contrastes, y es lo último que a veces recuperan también. Porque dicen, no, yo veo, pero me tapo un ojo, veo diferente, dice, no sé, es como que veo más opaco, y entonces eso hay que decírselo. Si quieren le pueden hacer un test de Farnsworth para que ir controlando a ver cómo esos colores, o el de Ishihara, aunque sea como para ver si va recuperando los colores, pero siempre tardan más en recuperar los contrastes y los colores, y a veces recuperan más rápido la huesa visual. Y es lo primero que pierden, los contrastes y los colores. Si vos les preguntás, capaz que, bueno, es medio agudo, pero a veces dicen, no, yo me notaba medio raro, veía medio más opaco de este ojo. Eso es lo primero que pierden y lo último que recuperan. Gracias, Nico. De nada, Dito. ¿Seguimos? Lu, ¿está por ahí? Ahí está. Sí. Si, por ejemplo, ¿qué le piden a una chica que viene, supone que te sospechas una neuritis óptica, que en el fondo de ojo no ves nada, ves un nervio óptico normal, sospechás que tiene una neuritis retrovulvar, como dice Diego, en ese punto, si por ejemplo tiene muy baja visión, la ponemos en un plan de pulso, después vemos con cuánto lo dejamos, normalmente se puede dejar con 40 miligramos. Y lo otro importante es ver estudios complementarios. Sin lugar a dudas, siempre le vas a pedir un campo visual, pero no es un campo visual que te va a indicar un defecto específico, como por ejemplo una ION que es altitudinal. Puede ser defectos aislados, guanantanopsia, mianopsia, no hay un defecto que lo caracterice a la neuritis óptica típica. ¿Seguimos? Sí, lo que tienen que ver, cuando le piden la resonancia, siempre pidan la resonancia magnética de cerebro y nervio óptico, ¿sí? Con técnica de nervio óptico, perdón, cerebro y órbita, con técnica de nervio óptico, que es supresión grasa, con y sin gadolinio, ¿sí? ¿Para qué? Para poder ver las lesiones desmielinizantes, ¿está? Esa es la forma de pedir la resonancia en estos casos. Recuerden, en chico, como les dije, generalmente es más post vacuna o infecciosa, y si ven un fondo de ojo como el que ven ahí a la izquierda,
probablemente descarten la patología de mielinizante y vuélquense a algo más infeccioso. ¿Seguimos? Esto es algo un poquito más nuevo, que se los dejo nada más, que lo vimos el año pasado, que se están siguiendo los pacientes con esclerosis múltiple. A veces se piden menos resonancias porque se supo que la atrofia que puede haber a nivel cerebral, que es un marcador, es exactamente igual a la atrofia en las células ganglionares, ¿sí? Es decir, está correlacionado y está buenísimo. La verdad que estamos haciendo un trabajo en donde pacientes que han tenido neuritis ópticas, está muy bueno seguirlos con OCT, el programa de células ganglionares, para ver el deterioro. Y generalmente se correlaciona con el deterioro a nivel cerebral, aumento de lesiones. Eso está bueno, ¿sí? Que lo puedan utilizar. ¿Seguimos? Entonces, como le dije, para terminar, o no le dan nada, ¿sí? Por vía oral, es decir, no comienzan con nada, o le dan 1 gramo día, ahí a pasar que está en 3 días, les dije, y luego, como decía Diego, le dan prednisolona por vía oral, 11 días, ahí 2 semanas, lo van controlando, no es súper estricto eso. Yo generalmente los dejo con o 40 o 60 miligramos. Ya recuerden que 80 miligramos es una dosis inmunosupresora. Entonces no se pasen. Yo generalmente, si recupera bien con 40, lo dejo unos días y lo voy controlando, ¿sí? Lo que se dice es que la vía endovenosa acelera la recuperación visual, reduce las recidivas y el periodo de convalecencia, ¿está? Recuerde que si arrancan con vía oral, hay un estudio nuevo, que es una locura, que no me acuerdo cuánto de corticoide, para equiparar 1 gramo de kilo día del por vía endovenosa en vía oral, era una dosis que te revienta el estómago. Que en Estados Unidos lo probaron, pero nada, obviamente es imposible de que el paciente tome eso, porque no lo tolera. Pero recuerden, o no le dan nada, y esperan, si tiene, por ejemplo, si viene una paciente con 8 décimas, yo la espero unos días, y recuperan solo. Y aparte, como les dije, lo avala el estudio que se llama ONTT, que de no darles nada. Y si no, le dan una metilprednisolona, pero por vía endovenosa. Bien, seguimos. En el edema de papila, como les dije, por convección hay un borramiento de papila por síndrome de hipertensión endocraniana, hay un aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo, una interrupción del flujo axonal, se distienden los axones, comprimen las venas y los capilares, y eso genera una elevación de la papila, borramiento, ingurgitación venosa, borramiento de los vasos, ausencia del pulso venoso, ¿sí? Ustedes si buscan, el pulso venoso está presente siempre y hay un 20% de los pacientes normales que lo tienen ausente. Pero si a ustedes ya lo tenían registrado, eso está bueno, cuando miren el fondo de ojo, digan pulso venoso presente. En un paciente normal, que le hagan un fondo de ojo. Y si en algún momento está ausente, puede ser signo de hipertensión endocraniana. Pasada luz, bueno, después la hemorragia en llama, los exudados, ¿seguimos? Nico, otra pregunta te hago, perdóname. Sí. Vos mencionaste algo que quiero también recalcarlo, porque para los chicos y para mí también, ¿no? Para todos. Vos hablaste de resonancia nuclear magnética de órbita y cerebro. Exacto. Con recorrido de la vía óptica, supresión grasa. Se pide así, es resonancia magnética de cerebro y órbita con técnica de nervio óptico y entre paréntesis le ponen supresión grasa con y sin gadolinium. Esa es la forma de pedir el estudio para que el corte, porque si no te hacen cortes muy gruesos y el nervio óptico te lo pasan, entonces no sabes si tiene aumento de la vaina, viste, cuando tenés relleno de líquido cefalorraquídeo, y no tenés los signos de aplanamiento escleral que ahora vamos a ver. Entonces es importante que como lo pidan, ustedes lo van a guiar, porque si no los imaginólogos te hacen una rodilla, te hacen el cerebro, entonces ellos, digamos, si vos no lo guiás un poco por lo que querés ver, entonces yo siempre le pongo resonancia magnética del cerebro y órbita, cortes finos,
con técnica de nervio óptico, que es supresión grasa, con y sin gadolinio. Bien. Y le digo, en el caso de una neuritis óptica, le digo, bueno, descartar enfermedades mielinizantes. En el caso de que estoy sospechando un pseudotumor cerebrí, como vamos a ver ahora, les digo, por favor, buscar signos indirectos de hipertensión endocraniana, que ahora se los voy a marcar, y hasta se lo anoto, que son 3. Los Está más bien, conocidos. Nico, pero esta misma forma de pedir el estudio también es la más adecuada para descartar masa y pseudotumor. Totalmente, siempre. Bien, Siempre. bien, bien. Yo lo pido Fantástico. así siempre, porque vos te puede llevar una sorpresa. Es decir, capaz que decís, es una neuritis óptica. A ver, partamos de la base que la clínica es soberana. Es decir, si estás pensando en una neuritis óptica que te bajó la visión rápido, y es raro que tengas una masa, porque ya te digo, una es una unilateral, la otra es bilateral, repetimos un poco la clínica. Pero igual, la forma de pedir la resonancia es esa, es decir, es resonancia magnética de cerebro y órbita con técnica de nervio óptico, con y sin gadolinio. Y en el caso que vos tengas un edema bilateral de papila, yo ahí lo que le agrego es buscar signos indirectos de hipertensión endocraniana. Me pasó el otro día una chica de 20 años, la mandé a la Austral, después me llamó Mariana de Virgilis, que me hizo, sabía que eras vos porque hasta le puse los signos, que pasalo, Lu, pasá a ver si podés, que lo vamos viendo. Bueno, en el caso ¿no? Vamos a suponer que usted tiene un edema de papila bilateral. Se encuentra con una chica que me pasó otro día, vino al consultorio, me dice, vos sabés que veía bien, 10 décimas, perfecto, un campo visual casi ni alterado. Le miro el fondo de ojo, las dos papilas sobreelevadas, bordes poco nítidos. Digo, ¿no tenés dolor de cabeza? Sí, poco, me dice. Sobre todo cuando me agacho en las maniobras de Valsalva, siento como que el ojo se me va a salir, me dice. Ah, bueno, perfecto. Le hago un OCT, veo que el corte del nervio óptico volaba por encima, estaba totalmente fuera del rango normal, y le pido la neuroimagen. Cuando se la pido de esa manera, pasa luz, y le digo, volé para atrás, un cachito para atrás, y viene el signo. ¿Ven la silla turca vacía ahí? Eso se llama silla turca vacía o aracnoidocele celar. No lo puedo marcar yo, pero en el quiasma ven que está hundida, está aplastada la hipófisis. Ven que hace esto, ¿sí? Fíjense ahí en el quiasma cómo está totalmente aplastada y es como si estuviera macando así. Eso es la presión que le están generando sobre el quiasma. Ese es el primer signo que le digo. Busquen silla turca vacía o aracnoidocele celar. 2, pasa la otra. Busquen el aumento en las vainas. Fíjense que las vainas, el relleno, ¿sí? Por eso hay que pedirlo para ver justamente eso, ¿no? Con corte del nervio óptico y supresión grasa, justamente para que si usted no le dicen supresión grasa, es muy difícil ver ese realce, se llama en vías de tren, ¿sí? Que están ahí. A ver, si es muy, muy evidente, sí, pero si no le piden supresión grasa, se confunde la grasa, que también tiene la misma intensidad, con el líquido. Y si ven el tercer signo, fíjense que los dos globos en el polo posterior están aplastados. Es un aplanamiento escleral. Pueden agregar lo que se llama quiasma en B también, pero que se acuerden esos 3 signos, que son aracnoidocele celar o silla turca vacía, aumento del relleno de las vainas y aplanamiento escleral. Ya el tipo, el imagenólogo, lo busca. A mí me llamaron del Austral, quedás bien, y aparte lo van a buscar y lo van a encontrar, porque cuando es sutil, acá se recontra B, pero cuando es sutil y la hipertensión en esta chica, ella no vino a un control oftalmológico, había aumentado de peso en el último año 30 kilos, ¿sí? Entonces, chica joven con aumento rápido de peso, con cefaleas o aumento de dolor de cabeza con maniobra de Valsalva y papilas borrosas bilaterales, busquen esto, ¿sí? Y la ponen en tratamiento, no saben cómo mejoró, se puso a dieta, es muy importante. Pasalú, creo que hablo un poquito de eso. Fíjense acá un poquito el tema, ¿no? Y cuando hablan de pseudotumor cerebrí o síndrome de hipertensión endocrinal benigno, piensen en una mujer joven, obesa, hay que buscar también que no tenga alguna obstrucción venosa,
Y siempre piensen en cómo van a empezar a encarar este paciente. 3 patas. A ver, pasalo, no sé si lo pongo, si no se los digo. Bueno, en los chicos tienen una característica especial. No, volvé porque ya me paso a Ion y ya termino con eso. Pero las 3 tratamientos es fundamental que empiece una dieta, porque está comprobado que si no fracasa el tratamiento, incluso tengo pacientes mías que no se adhirieron al tratamiento y terminaron con un bypass gástrico. Acetazolamida, grábenselo eso. Después la dosis ya de última me lo preguntan si quieren después, pero acetazolamida. Y a veces, cuando tienen mucha cefalea, anda muy bien el topiramato. Y acuérdense del topiramato, descartar antes de dárselo, que a mí me lo mandan muchos neurólogos, recuerden que el topiramato puede generar un glaucoma de ángulo estrecho, ¿sí? Genera una rotación del cuerpo ciliar y un edema del cuerpo ciliar y les genera un glaucoma agudo. Entonces, háganle, aunque sea un agonio, si le van a indicar topiramato, para descartar si no tiene un posible cierre angular, si se lo dan. Anda muy bien. Y en el caso que el nervio óptico sigamos viendo que se va deteriorando, lamentablemente tiene que ir a un shunt lumboperitoneal, ventrículo peritoneal, es quirúrgico, ¿sí? Pero si llega a eso es porque llegamos tarde y tiene que ir a una válvula. Pero la verdad que yo soy, si lo descubrimos temprano, la dieta, la acetazolamida y el topiramato andan muy bien. Pasamos al otro. Yo sé que son muchos temas, capaz que lo tenía que haber dividido, pero bueno. Perdón, Nico, te interrumpo de vuelta, hinchando. No, Escúchame, entonces el Diabo, la acetazolamida, está como tratamiento de elección. Sí, sí. Yo tuve la posibilidad de ver o diagnosticar 3 pacientes con pseudotumor cerebri. Y a una de ellas le habían indicado punciones lumbares periódicas. La manejaban con eso, ¿puede ser? Mirá, me olvidé, gracias primero Diego porque me hiciste recordar algo que no les dije que es clave. El diagnóstico definitivo del pseudotumor cerebri, como dice Diego, si bien la imagen te apoya, no es por la imagen. El gol estándar es la punción lumbar y ustedes la tienen que pedir así. Punción lumbar, descartar físico-químico y citológico, pero con presión de apertura. Entonces, cuando ustedes piden punción lumbar con medición de presión de apertura, cuando saca, porque eso, una vez que si no se la pidieron y no la midió, cuando lo sacó, fueron, porque ya la punzaron y eso es con la presión con la que sale el líquido. Más de 250 milímetros de agua o 25 centímetros de agua es hipertensión endocraniana. Y como dice Diego, hay gente, neurólogos, que lo tratan así. Para mi gusto, yo me hice una punción lumbar y no se la deseo a nadie. Es decir, no, la verdad que en ese caso a ellos le alivia mucho porque le genera descompresión rápida. Entonces yo sí se la pido como diagnóstico para saber si la presión, ahí me hace el diagnóstico definitivo de presión intracraniana, ya ahí alivia y ahí arranco con la acetazolamida, algo muy importante. Si quieren les digo, te digo, la dosis, yo arranco, dependiendo los síntomas, yo arranco con 250 miligramos, que es la patilla del Diabo, cada 8 horas. Algo muy fundamental. A veces los neurólogos te dicen, toma Caón de vez en cuando. Si es joven la paciente, indíquenle una cucharada de Caón todos los días porque se mueren de los calambres y la parestesia. Y termina alargando la acetazolamida porque no la toleran. Entonces yo arranco 250 miligramos de acetazolamida cada 8 horas, lo voy subiendo, hasta 4 gramos se puede subir, es decir, la dosis que te dicen es 2 a 4 gramos, así que imagínense que la dosis que uso es muy bajita, pero ¿por qué arranco despacio? Porque esta chica me llamó el otro día, che, Nico, tengo calambre, parestesia, se me duermen los dedos. Sí, bárbaro, ¿arrancaste el Caón? No, no lo arranqué. Tomó el potasio, calmaron los síntomas y le dije, comunicate con tu nutricionista para empezar. Entonces, arranco con eso. Si el dolor de cabeza no es extremo, no arranco con topiramato, espero un poco, y si no, arranco con 25 miligramos de topiramato. Bien, buenísimo, Nico. Bárbaro. Por último, me están haciendo una pregunta, ¿cuánto tiempo, se espera para saber si el tratamiento está dando resultado?
Bueno, es muy importante lo que preguntaban, porque el edema de papila no baja rápido, ¿sí? Ustedes van a ver que siguen teniendo el edema en el fondo de ojo y en el OCT baja despacito. Lo vamos controlando con los síntomas. La paciente, los síntomas de la hipertensión endocrinal idiopática, sobre todo, son oscurecimientos visuales que tienen, y eso se le empieza a ir. Es decir, cuando se agachan, hacen como un fenómeno de contracción, digamos, del nervio óptico, entonces hacen oscurecimientos visuales, pero bastante importantes. Eso ya es un síntoma que si no lo piensa, no se agacha y no lo tiene, o no tiene esa sensación de que se agacha y le genera esa presión en la cabeza, es un buen síntoma que vamos bien. Y después, bueno, lo vas controlando con el OCT para ver si baja el perfil. Es un seguimiento con la paciente. ¿Cuándo decido hacer tratamiento quirúrgico? Cuando hay un deterioro progresivo del nervio óptico. Por más que no nosotros vayamos dándole toda esta medicación, vemos que con el campo visual y después a veces el OCT, lo que pasa es que te genera un falso perfil. Parece que va mejorando, pero después va bajando el edema y sigue bajando, y se pasa a la atrofia, ¿sí? Porque lo fue apretando al nervio y genera lo primer perfil que te da edematoso y después baja y te da una atrofia. Si el campo visual se va achicando, ¿sí? Se va achicando y se achica, chao, no esperen, chicos, hablen con el neurólogo y va a tener que ir a válvula, ¿sí? Si tiene un deterioro progresivo del nervio óptico, fíjense, si ustedes quieren, busquen, yo hice un video para el CAO, ¿vieron los videos de 1 minuto? Que se llaman MOT, algo así, videos de 1 minuto. Me pidieron que explicara en 1 minuto pseudotumor cerebri. Y me costó un montón porque lo tuve que resumir en 1 minuto. Está en Instagram, en el CAO, están todo, desde el diagnóstico al tratamiento, todo explicado, y para que les quede en 1 minutito. ¿Sigo con Ion? Dale, Edito, dale. Digo, Nico, perdón. El Ion, chicos, el Ion es una patología vascular, ¿sí? Todavía está discutido en la fisiopatología, pero se piensa que hay una hipotensión nocturna, así, baja la presión, baja la perfusión del nervio óptico y entra como un infarto, ¿sí? Eso es la teología que yo también creo, pero si leen hay otras teorías, pero todavía no hay una certera. Yo creo que es esa. ¿Por qué? Porque generalmente cuando ustedes ven cómo se presenta el paciente a la mañana, es cuando se levanta. Es decir, entonces sufrió una hipotensión, dejó de irrigar el nervio, se infartó una de las dos ramas del nervio que inervan la parte superior y la inferior del nervio, y te da esa mianopsia altitudinal. Es vascular, no es inflamatorio, esa es la teoría más acertada para mí, por eso el corticoide en la primera etapa está discutido, ¿sí? Aide Martínez, que es mi jefa, ella en la primera etapa, si lo ve así, le da corticoides, si lo ve como muy borroso, muy elevado el nervio, ingurgitado. Si no, si ya está pálido, ahí el corticoide no tiene ningún tipo de sentido dárselo. Pasá. Bárbaro. Recuerden que la pérdida brusca afecta a toda la visión o un sector del campo, conduce a la atrofia y genera un defecto permanente. Es decir, lamentablemente al paciente hay que decirle que es un infarto, es decir, y va a dejar secuela. Y normalmente yo cuando lo veo como en la foto de la derecha, que está pálido. Pasamos. Esto se acuerdan que yo le había explicado que como hace el infarto de las capas de fibras del nervio, bueno, es altitudinal, sigue esa distribución arcuata que tienen las fibras, ¿sí? Entonces, por eso ven el defecto altitudinal en el campo visual. Seguimos. La disminución es brusca, ¿sí? Y acá es fundamental. Como les dije, que tienen que, digamos, también actuar de manera rápida en una neuritis, descartar si es típica o atípica, bueno, acá es mucho más rápido lo que tienen que actuar, y pasar a la próxima que aparece, tienen que discriminar, y esto es fundamental, si el Ion es arterítico o no arterítico, ¿sí? ¿Por qué? Si no es arterítico,
Es decir, si es probablemente, vamos a suponer que un paciente de 50, 60 años, que es hipertenso, dislipémico, diabético, mal controlado, en esos pacientes, ¿qué se hace? Se lo manda y le dicen, bueno, regulá todo lo metabólico. Se le da aspirina, se le da aspirineta, se le controla la presión, porque algo tiene mal. Entonces yo le pido presurometría de 24 horas, Holter, ecodoppler, de vaso de cuello, ecocardiograma, consulta con el cardiólogo, el diabetólogo. Dice, no, mi diabetes está bien. Le pego una hemoglobina glicosilada, después me viene con una hemoglobina glicosilada de 9. Pero no se hace, no podemos hacer mucho más. Ahora, si es arterítico, ¿y qué les quiero decir arterítico? Es un proceso inflamatorio, es la arteritis de célula gigante o arteritis de la arteria temporal, tienen que pedir proteína C y eritrosedimentación. Y ese paciente va a tener esos dos valores elevados, y ese paciente, si no le indican corticoides en dosis inmunosupresoras, que es la misma, como te decía Diego hoy, es 1 gramo día se da por vía endovenosa, o si no le das en este caso le das por vía oral, lo que sea. Acá no importa, le das 60 miligramos u 80, porque en realidad lo tenés que llevar a dosis inmunosupresora. Es 80. Dice, a mí me da miedo porque son pacientes un poco grandes, ¿viste? Normalmente sospéchenlo en pacientes de más de 70 años. Y tienen 3 síntomas, además del tema visual, tienen claudicación mandibular, tienen aumento de la sensibilidad del cuero cabelludo, tiene una arteria temporal palpable y gruesa, y astenia, mucha astenia. Son pacientes que están muy cansados. Entonces, ese paciente, si no le dan el corticoide, ese ojo probablemente esté perdido, va a perder el contralateral. Usted tiene que actuar rápido para que no pierda la visión del contralateral. ¿Se entiende? Una más, Nico. Sí. ¿Cómo le proteges el estómago por el tema de la acidez de los corticoides? Perfecto. Omeprazol 20 miligramos día. Bien, eso es importante, ¿no? Fundamental. Simplemente, sí. Para los chicos, sí, perdón. Sí, lo que dice Diego es clave. Es decir, cuando trabajen con corticoides, nunca se olviden, eso fue una mala mía, nunca se olviden de proteger gástricamente al paciente, porque sí, le va a traer muchas complicaciones, son dosis muy elevadas, son dosis de corticoides muy elevadas, y siempre denle omeprazol 20 miligramos por día, ¿sí? Siempre, protéjanlo, como dice Diego. No se olviden porque pueden tener un problema después. Por supuesto, la glucemia, tienen que manejar todo eso, que el paciente no se nos descompense. Pero les digo algo, tanto Ebner, o Aide Martínez, o Mariana de Virgili, que son los grandes, digamos, referentes nuestros, se pelean con todos los médicos porque a veces, no, un paciente de 70 años y un poco diabético. Sí, chicos, el corticoide, si no se lo dan, se queda ciego ese paciente. Es ciego versus arreglate con el tema de la diabetes, ¿sí? Porque los diabetólogos, no, corticoide, no. Pierde la visión, se queda ciego, literalmente. Entonces, protéjanlo, como dice Diego, con el omeprazol, pero el corticoide se lo tienen que dar o se afecta al contralateral y chau. Es decir, y no hay vuelta atrás. Entonces, como sea, le hacen una nota, dice, manejame metabólicamente al paciente, pero el corticoide, si no se lo doy, este paciente se queda ciego, ¿sí? Entonces, sean con eso bastante estrictos, porque van a querer voltearlos, y la verdad es que es responsabilidad de ustedes que el paciente no pierda su visión. Si no, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, este es un esquema que les dejo, como un poco de resumen. Seguí, simplemente después lo ven usted tranquilo. Y este es otro cuadrito que también les dejo. A ver, seguí. Yo no sé, me parece que es mucho. No sé cómo están ustedes. Yo no tengo drama, pero la verdad que no sé, quieren hacer preguntas, ¿viste? Tocamos un tema bastante importante. No sé cómo están. Hola Nicolás, yo te quería hacer una pregunta de neuritis óptica que diste recién. Sí. Había dicho de que si tenía una visión, o sea, una disminución de agudeza visual relativamente baja, o sea, 8 décimas por ahí, no se hacía nada. A mí me pasó, bueno,
una vez con un paciente que solamente tenía disminución de AB y a los 2 días ya empeoró y bueno, tuve que mandar a pasar corticoide. Y otro que me vino con disminución de AB, pero también con alteración de color y con el contraste, como había dicho vos, y lo tomé como ya directamente para pasar el corticoide por ese hecho. Sí. ¿Se tiene en cuenta eso? Si tiene, digamos, un poquito de baja visión de AB, pero la alteración de colores suma como para tomar Para una medida quitarle. ya. ¿O? Sí, no, a ver, sí, lógicamente. A ver, cuanto más síntomas tenga el paciente, más te va a valer a vos hacerle la pulso, ¿no? Te digo, nadie te va a discutir. Si la haces, generalmente el paciente, digamos, va a estar más agradecido, así nadie te va a decir nada, porque realmente el tema es cuando no le haces nada y decís, bueno, pero bueno, yo muchas veces, si viene con 9, porque realmente a veces vienen con 9 décimas o 9 con dificultad, y tiene igual alteración de los colores. Vamos a poner ese escenario, tiene alteración de los colores, tiene alteración de contraste y tiene 9 décimas. Y yo veo, la verdad es que lo espero un poco, ¿viste? Lo espero un poquito. La verdad que no le enchufo directamente la pulso. Y te repito, estás avalado, no estás jugando con el paciente. Es decir, estás avalado por los papers más importantes a nivel mundial de que mucha gente hace eso y se ha hecho y realmente no es que estás haciendo algo malo para el paciente. Si como te pasó a vos, que al principio tenía 8 décimas y después a los 2 días siguió bajando, bueno, obviamente ahí haces el corticoides por vía endovenosa. Lo que sí no se tienden a dar por vía oral, porque sí, eso el año pasado ya se comprobó que puede generar más recidivas de neuritis, puede generar recaídas en la patología de base. Entonces, si le van a dar, denle intravenosa o lo esperan y después, como dijo Diego, después la vía endovenosa, ya si le dan, sí le pueden dar el corticoide por vía oral. Me están haciendo una pregunta. Si se sospecha un ayón arterítico, hay que descartar también igualmente TBC igualmente antes de pasar corticoides. Mirá, la realidad es que si vos estás, si vos pensás en un ayón arterítico, no es algo infeccioso, es decir, la causa, vamos a suponer que yo te pongo un caso clínico, te viene un paciente de 75 años que se levantó, me pasó, yo lo iba a operar de cataratas, se operaba el sábado, viene el martes, me dice, uy, me levanté, pero veo mucho peor que lo que venía viendo. El tipo tenía 4 décimas, 5 décimas por la catarata. Entonces, hago así, le hago el campo visual por confrontación, arriba nada. Le hago el campo visual computarizado, altitudinal totalmente. Lo giro, la arteria temporal así. Sensibilidad en el cuero cabelludo. Bueno, ya ese paciente, yo lo que le hago es el corticoide ya como sea. Es decir, la verdad es que no sospecho una tuberculosis. ¿Por qué vas a sospechar una tuberculosis si no tiene, el paciente, digamos, no tiene otra sintomatología? La realidad es que ese paciente, te puedes pedir una PPD rápido, un laboratorio, depende en cuándo se lo hagas, pero te está corriendo el tiempo ahí, te corre el tiempo rápido. Y ese paciente yo, la verdad que se lo indiqué y sabía que era un paciente que estaba metabólicamente estable, llamé al clínico y todo, pero le salvamos el otro ojo y aunque no creas, mejoró mucho el ojo ese, mejoró un montón. Yo lo tengo, ese caso lo presenté el año pasado en un congreso. Y la verdad es que mejoró muchísimo porque actuamos muy rápido, muy rápido. Excelente, Nico. Mira, Nico, tenés 30 minutos, 35 minutos si querés, si no estás cansado. No. Sí, se dan 30 minutos parálisis y la damos tranquilo, Dale, tranquilo. La damos tranquilo. Bueno, otro tema que, como decía Diego, es clave que ustedes lo sepan porque les va a caer en la guardia o en un consultorio, son alguna parálisis, alguna vez se van a cruzar con una parálisis del tercero, una parálisis del sexto, ni hablar, que es muy frecuente, o una parálisis del cuarto también. Pasamos. Vamos a recordar 2 o 3 cositas porque es importante que ustedes, yo sé que es aburrido, pero sepan el tema de
la anatomía. Recuerden que el tercer par craneal, que está ahí en naranjito, fíjense que está a nivel del mesencéfalo, está a nivel caudal mesencefálico. Sus fibras, acuérdense que el núcleo, es decir, no es un núcleo del tercero, sino son varios núcleos que conforman, hay uno que es impar, que es el del elevador del párpado, graben eso porque es importante para algo que les voy a decir después, y después son todos pares, el del recto superior, oblicuo menor, recto medio, y después recuerden que tienen también el músculo accesorio de Inger-Westphal, que es el visceral, que como les dije antes, se encargaba de emitir las fibras para inervar a la pupila. Esto, ¿qué hace? Atraviesa el núcleo rojo, esta fibra sale por los pedúnculos cerebrales y pasa a la próxima, quiero que graben esta relación. Búsquenlo ahí al nervio, que está en naranja, el tercer par, y fíjense que pasa entre medio de dos arterias, la arteria cerebral posterior, arriba, y la cerebelosa superior. Pasa por esas dos y que en todo el recorrido a nivel subaracnoideo acompaña a una arteria, y grábense esto, la arteria comunicante posterior, ¿sí? Es en ese trayecto, ¿sí?, que es el espacio subaracnoideo, antes de entrar, digamos, al seno cavernoso, pasa a la próxima, es donde más, pasa una más que viene en la imagen, es donde más vemos la afectación ocular nosotros, ¿sí? Nos van a consultar en ese sector que ustedes ven ahí, que es el espacio subaracnoideo. Una vez que pasa ese espacio, ingresa al seno cavernoso en relación con el cuarto, está por arriba del cuarto, y después tienen las ramas del trigémino, también está el sexto, hay unas fibras simpáticas, periaórticas, y está la aorta, ¿sí?, la carótida interna. Esa relación del seno cavernoso también es importante porque ahí puede haber afectación, si se afecta el seno cavernoso, de no un par, de varios pares, de todos los que están viendo ahí, por eso pues grábenlo para más adelante. Una vez que pasa ahí, ya se mete, recuerden que ingresa a la órbita por la hendidura efenoidal a inervar los músculos que ustedes ya saben, que son la mayoría. Vamos a pasar a la próxima. Y acá, dale, y empieza a correr el video, mientras les voy hablando. Ahí está. Las lesiones del nervio motor ocular común se manifiestan por ptosis, como ven ahí, parálisis, justamente de la aducción, de la elevación y del descenso. ¿Está bien? Fíjense cómo este paciente justamente tiene todo lo que estamos nombrando. ¿Cómo ustedes, yo no sé, Lucas, si hay reciente de primero acá, pero bueno, sobre todo lo de primero y segundo, hay algo clave que no les puede pasar en la guardia porque pueden tener problemas legales, justamente si dejan pasar a un tercer par, como nosotros lo clasificamos, completo, ¿sí? Usted tiene que saber si es completo o incompleto, y cuando decimos completo o incompleto completo es cuando hay un compromiso de la pupila, incompleto sin compromiso pupilar. ¿Pasa? Eso, bien. Antes de pasar a eso, quiero que vamos a ir viendo de acuerdo a la lesión dónde se genera. Si usted tiene una lesión en el núcleo, y nosotros decimos que tenemos una lesión en el núcleo cuando se ubica en el tronco encefálico, y debido a la disposición por eso le dije lo que graben los núcleos, cuáles son los pares y los impares. Van a tener, si tiene una lesión, como por ejemplo un infarto, un cavernoma, una neoplasia que afecta a nivel nuclear el tercero, se va a presentar con una parálisis completa, derecha, ¿sí? Y va a tener justamente una ptosis bilateral y déficit de la elevación bilateral. ¿Por qué les dije que solamente va a tener una ptosis, si el infarto del núcleo es el derecho, va a tener una ptosis solamente del ojo derecho? Porque hay un solo núcleo del elevador del párpado. Entonces, justamente afecta nada más a esa fibra, ¿sí? Por eso va a tener solamente un párpado caído y después todo el lado afectado, tanto los movimientos, porque justamente recibe del contralateral. Pasamos. Si la lesión fascicular, sí, justamente es el trayecto que se genera distales al núcleo, pero dentro de los límites del tronco. Entonces, puede presentarse con síndromes,
como el síndrome de Weber, que cursa con un tercer par y una hemiplegia contralateral, el de Benedict también con el tercer par y una hemiplegia contralateral, y asumado además ataxia y temblores, y generalmente las causas de la lesión fascicular pueden ser esclerosis múltiple, pueden ser infartos, encefalitis y traumatismo. Pero vamos a la que más nos va a relacionar a ustedes, pasá la que viene. Esta es la paresia que ustedes tienen que tener en la cabeza, ¿sí? La que se genera en el espacio subaracnoideo, en ese trayecto que les dije que tiene una relación totalmente con la comunicante posterior. Y acá es de fundamental importancia, chicos, que ustedes discriminen si tiene o no pupila. ¿Por qué? Porque es la urgencia. Si tiene pupila, ¿sí? Estamos posiblemente presente a un aneurisma de la comunicante posterior y tienen que pedir imágenes rapidísimo, lo que tengan. Si no, una angio-TAC les sirve, una angioresonancia, ni hablar. Pasá la que viene. Eso si, siempre recuerden que puede haber una, no importa, no le den bola. La paresia del tercer par con pupila midriática y no reactiva en adultos siempre se da, la mayoría de las veces, por un aneurisma de la comunicante posterior. Es una urgencia oftalmológica, en menor medida de la basilar, y un 20% tiene múltiples aneurismas, ¿sí? Si el paciente además de tener la ptosis, la paresia del tercero y la pupila tiene cefalea frontoorbitaria, si no hacen el diagnóstico precoz, ese paciente el 15 o el 20% va a tener ruptura de ese aneurisma en los días siguientes muy cercanos. Y el 50% tiene mortalidad por hemorragia subaracnoidea, ¿está? En el primer mes. Entonces, este paciente lo tienen que evaluar rápido y hacer una intervención neuroquirúrgica, ¿está? Pero es fundamental, la pupila es clave que se fijen si la tiene en el contexto de un tercero. Seguimos. También otro caso que puede haber seguilo, son un par de imágenes que aparecen, un tercer par puede estar en el contexto de una amboplejía hipoficiaria, que es la necrosis y hemorragia de la glándula hipófisis, y este paciente, además del cuadro del tercero, puede tener alteración del nivel de conciencia. Pasamos de vuelta a la que sigue. Si tienen al contrario una paresia del tercer par con pupila normal, primero respiran, se calman y preguntan los antecedentes del paciente. Pero generalmente el paciente es diabético o es hipertenso o no lo sabe y lo tiene y tienen que investigar. Pasamos. Seguir pasando. Bien. Acá a veces hay un 8-15% de los aneurismas, es mala leche, que tiene respeto pupilar, perdón. En este caso, a ver, si es un paciente, pasalo, a ver, creo que hay un cuadro más, sí, acá. Si ustedes tienen una parálisis aislada del tercer par, sin pupila, vamos a suponer que viene un paciente de 70 años, ¿sí? Lo tienen que seguir la primera semana de cerca, a ver si no se le afecta la pupila, pero si tiene más de 50 y la pupila después de la semana no un compromiso, no requiere investigación por aneurisma. Es decir, los papers te apoyan de que lo puedes seguir y esta paciente debe recuperar, ¿sí?, su paresia al tercer mes. Si al tercer mes no recupera, tienen que pedirle resonancia. ¿Está? Ahora bien, el otro día tuve una discusión, porque en Estados Unidos se creó la discusión de que vos tenés los dos bandos. ¿Te quedás tranquilo o le pedís la resonancia igual? O la angio-TAC. Depende. Yo a veces soy más pro a pedirlo. Roberto Ebner el otro día me dijo, estábamos en una charla no me acuerdo, para Venezuela, y medio que me dijo, entre nosotros, Nico, yo la pido igual. Es decir, si vos querés, la podés no pedir, pero si el paciente tiene, por ejemplo, una cobertura y no es una cosa que le cueste mucho tramitarlo, le pedís una angio-TAC y te quedás tranquilo si no tiene ningún aneurisma, respirás y ya está. Pero bueno, también si no la pedís y lo seguís al paciente porque no tiene un compromiso pupilar, está bien. Pasá a la próxima. Cuando tiene una lesión en el seno cavernoso, como les dije, grábense que además de tener compromiso del tercero, va a tener compromiso del cuarto, del sexto,
y a veces pasa, tienen una pupila miótica porque hay fibras simpáticas, ¿sí? Así que ahí pueden tener una pupila miótica y piensen, si tienen compromiso de varios pares con pupila miótica, puede ser un compromiso a nivel del seno. ¿Pasamos? Bien, tercero, terminamos, ¿sí? No quiero cargarlos más. No sé si tienen alguna pregunta del tercero, si no pasamos al cuarto, y el sexto es muy cortito, y los dejo descansar. ¿Seguimos? Sí, seguimos, cualquier cosita, Dale. escriben en el chat o activan el micrófono. Bueno, dale, perfecto. Hacemos así entonces, que me escriban en el chat o directamente. Sí. El núcleo del cuarto par, pasa a Lu, que vi una foto, está unido también a nivel del mesencéfalo, y fíjense, tienen que grabar 3 cositas interesantes del cuarto. Es el único nervio que sale por detrás, es decir, sale por atrás del mesencéfalo, rodea todo el tronco, ¿sí? Y antes de emerger se decusa. Es el único que se decusa antes de emerger. Y tiene 3 características. Se decusa, sale por posterior, y además tiene el recorrido más largo, y es el más finito, ¿sí? Por eso es muy, muy sensible a los traumatismos, ¿sí? Primero, digamos, el típico coletazo en el auto, o traumatismo, a veces hasta golpes, viste, que se dan tipo de broma, a veces se han lesionado así, porque es un nervio muy finito que tiene un recorrido, el más largo de todos los pares craneales, y que sale posterior. ¿Está? ¿Seguimos? Después acuerden que tiene el mismo recorrido, acuérdense que también tiene relación con pasa por a través de la cerebelosa superior y la cerebral posterior, y que también entra al seno cavernoso. Dentro de las parecias del cuarto, son uniobilaterales, congénitas o adquiridas. Pasamos. Y esto, si usted tiene un paciente adulto sano que les viene a consultar por diplopía vertical y no tiene antecedentes de trauma, tienen que pensar en una paresia del cuarto congénita que se descompensó, ¿sí? A veces estos pacientes, no todos te dicen, ¿saben qué? Tengo una diplopía vertical, sería genial. Te dicen, veo mal, veo borroso. Entonces ustedes tienen que ir a buscar esa diplopía vertical con el vidrio rojo. Muy sencillo, vidrio rojo, puntito en la pared, y dicen, tengo uno acá y uno acá, chao. Hacen el diagnóstico de diplopía vertical, y ahí empiezan a buscar si no tiene una tortícolis compensadora. Fíjense, esta chica es una paciente mía que le pedí fotos de la niñez, y fíjense que ya tiene la cabecita inclinada para el mismo lado, ¿sí? Lo que pasa es que muchas veces la fuerza digamos, de poder converger esa diplopía se pierde, de fusión, perdón, la pérdida de fusión, y se les compensa la diplopía, ¿sí? Y bueno, lamentablemente el manejo no es fácil, porque a veces no toleran los prismas, pero bueno. Y generalmente tiene una amplitud de fusión mayor a 3 dioptrías. Las causas pueden ser agenesia del núcleo, daño en el trayecto de periférico o alguna alteración en el vientre tendón del oblicuo mayor. Pasamos. Cuando son adquiridas, ¿sí? Un cuarto par adquirido, piensen trauma, por lejos, ¿sí? Trauma automovilístico, lo que quieran. Es la causa más frecuente. ¿Por qué? Porque les dije que tiene esas características el nervio. Sale por atrás del encéfalo, tiene el trayecto más prolongado, es el más fino, está generalmente afectado, es generalmente bilateral, porque como se decusa antes de salir, le pega y afecta a los nervios. O puede ser periférico, ¿sí? Pero es más raro. Me ha tocado una sola vez un chico que le mordió un perro y le lesionó lo que es la polea, y bueno, nada, obviamente la tróclea estaba toda destruida, pero tenía la mordedura, ¿no? Obviamente. O cirugías de senos paranasales u órbita que también pueden lesionar la tróclea, digamos, y justamente esa zona del músculo del oblicuo mayor. ¿Pasamos? En el caso que sea adquirida y no sea traumática, piensen en patología vascular. Diabetes por lejos, o patología de hipertensión, aneurisma, colagenopatías, o cirugías intracraneales que puedan tocar el nervio, y bueno, son a veces secuelas no deseadas.
dentro de una cirugía intracraneal. Y después en niños y jóvenes tienen tumores, siempre descartar el tumor de la fosa posterior, meningitis, hipoxia, y esas son las causas más frecuentes. Vamos a ver ahora, Pasalu, cómo lo evalúan a estos pacientes. Lo primero que tienen que determinar, viene el paciente y le dice, veo doble vertical, ¿cuál es el ojo hipertrópico? Segundo paso, pasa, es identificar, ¿sí? Si la desviación pasa porque hay fotitos, aumenta hacia la derecha o hacia la izquierda esa diplopía. Y pasar a la tercera, que es el tercer paso, que es la maniobra de Yelchovsky, que es si aumenta la diplopía hacia un hombro hacia el otro. Y pasa porque ahora hay un video que ejemplifica eso y me parece mucho mejor. Ponele play. Fíjense este paciente. ¿Sí? Si a ustedes le hacen los movimientos oculares, a veces el cuarto par no es tan fácil de reconocer. Entonces, siempre para recurrir y diagnosticar un cuarto par, tienen que recurrir a un cover and cover, ¿sí? Como hace acá, fíjense en la muestra. Fíjense que es muy sutil, pero el ojo derecho viene de arriba. Fíjense, pasa como, bueno, la conexión a veces se traba. Ahora se va a ver mejor. Si mira para el lado del bloqueo, del ojo hipertrópico, se bloquea. Pero fíjense si mira para el contralateral. Acá sí se ve bien. Fíjense cómo viene el ojo de arriba, el ojo derecho. Fíjense en cómo viene de ahí. Ahí cómo baja el ojo derecho. Bueno, ese es el ojo hipertrópico. ¿Estamos? Y después tiene la maniobra de Yelchovsky, ¿sí? Que muchas veces el paciente, si lo mueven contra el ojo contralateral, el hombro, perdón, contralateral, compensa, y si lo mueven contra el ojo que tiene el ojo hipertrópico, se nota mucho más el movimiento. No es fácil la evaluación, es muy sutil a veces, lo tienen que buscar, pero bueno, con el cover and cover, y nunca se olviden de hacer un test que es muy sencillo, que es el test de vidrio rojo, lo ponen de manifiesto. Pasalo y ya terminamos casi. A ver. Bueno, en el caso de si es bilateral, pasá la foto, el paciente se presenta con una hipertropia alternante, generalmente agacha la cabeza para compensar y tiene Bielchowski positivo para los dos lados. Pasamos de vuelta. El manejo, esto quédense con dos cosas. Uno, el manejo es difícil, es decir, porque los pacientes no toleran muchas veces los prismas. Dos, se puede usar toxina botulínica, es difícil, hay que hacerlo con electromiograma, guiado, porque tienen que darle bien al músculo, bueno. Y si no, estos pacientes, cuando esto no fracasa, van a cirugía, ¿sí? Ya ahí nos metemos en un médico experto en estrabismo, ¿sí? Y siempre tengan en cuenta descartar la miastenia gravis, que es la gran simuladora de todo, ¿está? Sobre todo si un paciente joven, descarten con los anticuerpos. Creo que falta el sexto, que son 2 diapositivas y nada más. El sexto está ubicado en la protuberancia. Fíjense ahí, está abajo en amarillo, y fíjense cómo lo rodea la rodilla del séptimo, esa rodilla típica que tiene la relación con el séptimo par, y que además tiene motoneuronas que se conectan con el tercero a través del fascículo longitudinal medial. Pasamos. Ponele play, si querés. La causa más frecuente de parálisis oculomotora aislada, por lejos, ¿sí? Y si tienen un sexto par, piensen en, obviamente, una diplopía horizontal, el paciente no puede abducir el ojo, no lo puede abducir. Y otra cosa importante es que tengan en cuenta, descarten la diabetes, y muchas veces, y esto se los digo, está asociado a el síndrome de hipertensión intracraneana. ¿Por qué? Hay una parte del recorrido del nervio, justo antes de entrar a lo que llama el conducto de Dorelo. El conducto de Dorelo es si ven anatomía, que se relaciona justo en esa parte. Ese nervio es donde sufre aumento, digamos, cuando aumenta la presión intracraneana, sufre compresión por el líquido cefalorraquídeo. Entonces, muchas veces en un pseudotumor cerebri, por ejemplo, el paciente, además de tener los síntomas que dijimos, tiene un sexto par, ¿sí? El sexto par es el que más se afecta con la hipertensión endocraniana.
¿Seguimos? ¿Seguimos? De acá, yo creo que lo que lean lo de abajo nomás, que es lo del espacio subaracnoideo, que es lo que más nos interesa a nosotros, que bueno, justamente la afectación de, como le decía, ¿no? De, ya sea por una patología microvascular o en el caso de hipertensión endocraniana puede afectar en ese espacio el sexto par. Y si es más nuclear, como está arriba, piensen que se llama una parálisis conjugada de la mirada, que creo que yo les di a ustedes, ¿se acuerdan que le di supranuclear para el curso de médico especialista de la SAO? ¿Por qué? Porque afecta el fascículo longitudinal medial. Entonces te da una parálisis conjugada de la mirada. Afecta al sexto par, pero también afecta a parte del tercero. Entonces no pueden mirar hacia un lado. Pero bueno, ya eso se los di ahí, es bastante más complejo. Pero lo que siempre tengan en cuenta es eso. La patología vascular, descártenla porque es por lejos la más frecuente y la diabetes por lejos. No sé si queda algo más. Una pregunta, Nico, perdóname, me dejaste con dudas respecto al sexto, Sí. Que por lo que habitualmente vemos, es patología vascular, diabético, un tipo grande, no le damos mucha bola, lo controlamos, le explicamos, manejo metabólico, pero mencionaste lo de la hipertensión endocraniana, entonces Sí. la pregunta sería, ¿a qué pacientes con parálisis del sexto le pedís imágenes y a cuáles no? Exacto. Cuando ves, si además del sexto par tiene una papila borrosa, ahí sí, porque probablemente tengas una hipertensión. En realidad te diría que al revés lo pensaría. Lo vas a pedir cuando tenés vos tenés un paciente con un edema bilateral de papila y un sexto. Entonces ahí vas a pensar en la asociación. No le vas a pedir a un paciente que tiene un sexto solo, sin edema de papila, una papila borrosa. Es decir, cuando vos tenés una papila borrosa bilateral, como dijimos, en un contexto de un edema, que estás sospechando una hipertensión, y además tenés un sexto, pensá que ese sexto es más por la hipertensión que por vascular. ¿Se entiende? Pero si tenés solamente un sexto, el fondo de ojo normal o alguna que otra microhemorragia porque es hipertenso, pero la papila está bien, no, como decís vos, Diego, lo seguís, tranquilo, se va a recuperar. Buenísimo. Creo que me hicieron una pregunta, ¿cómo puedo manejar la diplopía de parálisis incompleta del tercer par mientras realizamos estudios? Tenemos un paciente actual internado en estudio. No, es que la realidad, si vos pensás, estamos en la misma que recién dijo Diego, si pensamos en un tercer par sin pupila, estamos pensando en una patología vascular. Hay que estabilizarlo metabólicamente, hay que esperarlo 3 meses, recupera solo. No hay forma de que lo mejores, es decir, es un problema vascular. Piensen que generalmente el nervio, digamos, el tercer par, las fibras parasimpáticas están más por fuera y justamente las compresiones son las que lo afectan, por eso generalmente la pupila se afecta por una compresión, pero la isquemia, la pupila se afecta cuando como las fibras, digamos, viajan más internas, las fibras más motoras, se afectan mucho por los vasos, por microisquemias. Entonces, cuando vos tenés una parálisis incompleta, ¿sí? Que vos no tenés afectada la pupila, pensá que es microvascular. Es decir, ¿por qué? Porque se están afectando las fibras que viajan más internas del nervio, ¿sí? No las periféricas. Las periféricas, cuando tenés una afectación pupilar, se afecta por compresión o aneurisma. Esa es la relación anatómica que tienen que pensar. Entonces, en este paciente que tiene usted internado, si no tiene pupila, y bueno, se le va a compénsenlo metabólicamente, fíjense el tema de cómo está con la glucemia, y si en 3 meses no mejora, búsquenle a ver si no tiene otra cosa. El paciente con dilatar lo refería a mejoría y con parche. Sí, a ver,
a veces sí, el tema del parche muchas veces porque si no, no se pueden manejar, pero es una herramienta que va a ser a corto plazo. A corto plazo, obviamente, se tiene que recuperar. Si el paciente no recupera a los 3 meses, empezá a aumentar los estudios complementarios. Lu, pasá a ver, no sé, creo que no tengo nada más, creo, a ver. No, seguí, creo que pasamos de vuelta, a ver. Creo que viene al final, ya está. Listo, no. Bueno, espero que no lo... Sé que es un montón, como dice Diego, tocamos temas recontra neurálgicos importantes que, bueno, pero bueno, está bueno que se lleven las cosas para que sepan manejarse tranquilos en una guardia. Excelente, Nicolás, excelente todo. Gracias, La Carlos. verdad, cada vez Muchas mejores las clases. Bueno, te agradezco mucho, muchísimo. Te mando un abrazo y muchas gracias. Abrazo grande, Carlos. Después, bueno, como siempre les digo, si alguno tiene alguna duda o alguna, o incluso yo no tengo problema, me mandan el mail, Diego tiene mi celular, Luca tiene mi celular, si alguno está en una guardia, yo con los chicos de clínica me mandan a la hora que sea, los trato de ayudar, si tienen alguna duda me mandan, si querés, Luca, no tengo drama, pasar el WhatsApp, y en los que lo pueda ayudar los ayudo. Y bueno, y nada, la realidad es tratar de estar alerta a la clínica. Tienen que saber que la clínica es soberana, por eso, por más cansados que estén, traten de no comerse cosas básicas. Después discutimos las pequeñas, si vos querés, si no tiene pupila y le pedimos la imagen, no le pedimos, bueno, bárbaro. Ves, viste, si te quedás tranquilo y le pedís un angiotac, que capaz que la consigue rápido, pedísela, que nadie te va a decir nada, pedísela, perfecto. Y te quedas tranquilo, aunque no tenga pupila, pero peor es no pedirle y tiene una pupila y te comes un aneurisma. Excelente. No, la verdad espectacular, Nico. Muy bueno todo. Dale, cualquier cosa, sí, tenemos ahí, cualquier cosa te preguntamos, los que tengan alguna duda que te escriban o a tu mail o, bueno, a tu teléfono. Sí, no tengo problema, la verdad yo estoy abierto, la verdad que es una forma como le decía a Diego, ¿no? De volver un poco, a Carlos también, la formación que uno va teniendo y que gracias, también yo he visto lo bueno que tienen ustedes en la red, sí que al ir, digamos, tienen una casuística muy grande y la realidad es que en algún lado de donde estén, no importa si están en el polo, si están en un lado o en el otro, se van a cruzar con algún paciente de esto, o se van a cruzar con un paciente con neuritis, o se van a cruzar con un paciente con una masa en la cabeza, o se van a cruzar con un paciente con pseudotumor cerebri, o se van a cruzar con un paciente con ION, o se van a cruzar con un paciente con un tercero, cuarto o sexto. Seguro, es decir, en toda la residencia seguro se van a cruzar con algo de eso. Entonces, para que estén tranquilos y no se angustien cuando estén frente a eso, tienen que saber las cosas básicas para salir bien, parados y no tener un problema y, por supuesto, para ayudarlo al paciente. Muchísimas gracias, Nico. Muchas Por lo gracias. pronto, agéndense todos el teléfono del doctor Sago. Sí. Dale, puede pasarlo. Bueno, los dejo tranquilos. Carlos, Diego, Gracias, un placer. Nico. Un abrazo Gracias, grande. Nico, gracias. Buenísimo todo, che, excelente. Te felicito todo lo que has crecido y te Chao, sacamos Dieguito. el jugo, te sacamos el jugo. Gracias a usted también. Gracias por escuchar. Chau. Chao, Nico, un abrazo. Chau.